La presente presentación corresponde a la actividad número 5 del curso Investigación Cuantitativa. La actividad es Alcances de la Investigación Cuantitativa. Está presentado por Marcela Cuero Segura, Lesbi Lora Carrillo, Dielina Palomino, en la Fundación Universitaria Claretiana, en la especialización en métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales. A la profesora Viviana Virgen Ortiz. Vamos a hacer un mapa conceptual sobre el tipo de investigación exploratorio. Este es un alcance de la investigación. Investigaciones que tienen este alcance se refieren a temas que no han sido abordados antes o poco estudiados. El concepto de investigación exploratoria nos hace pensar en un tema desde una nueva perspectiva que es abordado, o también nos permite entender problemas que no están muy definidos, que no tienen una gran cantidad de estado de conocimiento en el tema de la investigación y tienen una pobre literatura cuando hacemos la revisión de literatura del tema a investigar. Los ejemplos o características de la investigación con alcance exploratorio pueden ser, primero, investigar una nueva enfermedad, como está ocurriendo actualmente con el COVID. Esa investigación de nuevas cepas de virus corresponden a este tipo de investigaciones, así como investigar nuevos usos de energías alternativas, sería un segundo ejemplo, o investigar una respuesta social a una nueva ley que promulgue el Estado o que se mire en el Congreso. Hay una diferencia entre este tipo de investigación exploratoria y otros tipos de investigación exploratoria que veremos más adelante. Les recordamos que los otros tipos de investigación pueden ser descriptivo, correlacionado, explicativa. Entonces, la diferencia básica entre la investigación de tipo exploratorio es que el diseño y los datos que se recolectan en este tipo de investigación son diferentes a los que se recolectan en los otros tipos de investigaciones que acabo de mencionar. Asimismo, la manera de obtener estos datos, el muestreo o los componentes en los procesos de investigación son distintos que los de la investigación descriptiva, correlacional o explicativa. Otra diferencia con otros tipos de investigación es que este tipo de investigación tiene un alcance que permite obtener una información preliminar cuando se desea después, con otras herramientas, abordar otro tipo de investigación. ¿Y por qué esta investigación permite obtener ese tipo de información preliminar? Precisamente para establecer prioridades para futuras investigaciones que puedan ser de los otros tipos, ¿no? Como les había mencionado, descriptiva, correlacional, explicativa. Similitudes con otros tipos de investigación de diferentes alcances. Primero, pues es compatible porque puede anteceder o complementar cualquier otro tipo de investigación. Se puede hacer de forma previa. Y otra similitud es que las otras investigaciones también dependen del estado del conocimiento del tema de investigación que se quiera realizar y depende pues de esa revisión de literatura. También igualmente las investigaciones descriptivas, correlacionales, explicativas también dependen de un estado del conocimiento del tema de investigación. Y otra similitud es que el enfoque que se le dé a la investigación de alcance exploratorio es el que el investigador haya decidido dar para su estudio. El investigador en los otros tipos de investigación también tiene esa decisión del enfoque que se le quiera dar a la investigación. Así como venía compartiéndonos la compañera Dielina, esta propuesta o estas mapas mentales que presentamos a continuación tienen que ver con los alcances de investigación cuantitativa, y por supuesto esta diapositiva nos va a explicar un poco lo que tiene que ver con el alcance de investigación correlacional. ¿Sí? Primeramente, el alcance correlacional nos permite identificar relaciones entre variables, es una característica principal, ¿sí? Se conoce el grado también de asociación entre conceptos o también categorías, pero también es importante entender que en este tipo de alcance correlacional las variables asociadas se conocen en un contexto específico, ¿sí?
Entonces, un ejemplo claro de una investigación correlacional podría ser la ideación suicida que tienen los adolescentes, ¿verdad? Y su relación con el funcionamiento familiar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese ejemplo, tenemos dos variables, ¿sí? Que se pueden medir, que se pueden cuantificar, que se pueden analizar, en el que se pueden establecer vinculaciones, que en ese caso sería la ideación suicida como primera variable, y la segunda, el funcionamiento familiar. O sea, estamos diciendo que podría existir una relación o una asociación entre el comportamiento o la ideación suicida en los adolescentes con el funcionamiento de sus familias. O sea, que de pronto pudiesen haber familias disfuncionales que pudiesen estar acarreando que los chicos tengan esa ideación suicida de pronto por falta de atención, por falta de comunicación, etcétera, etcétera, de algunos indicadores que nos permitan poder reconocer qué dimensiones dentro del funcionamiento familiar podrían estar afectando y podrían inducir a los adolescentes a pensar en el suicidio, ¿sí? Pero obviamente esto lo estaríamos midiendo a través de instrumentos de medición o escalas de medición que nos permitan establecer esa relación y cuantificar esas variables. También es importante mencionar que las correlaciones se sustentan en hipótesis que son sometidas a prueba y obviamente pues esas correlaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces en ese sentido las correlaciones, por ejemplo la hipótesis que nosotros planteamos aquí en ese ejemplo que les acabo de dar de investigación correlacional podría ser que a familias disfuncionales mayor indicador de ideación suicida en los adolescentes. Esa podría ser una hipótesis que podríamos plantear en los estudios correlacionales. Existen unas diferencias de la investigación correlacional con otros alcances y sobre todo en la investigación correlacional se distingue principalmente en los alcances descriptivos. ¿Por qué? Porque los alcances descriptivos nos permiten medir solo una variable, mientras en las investigaciones correlacionales se miden 2 variables, 3 variables, 4 variables, ¿sí? Tienen que haber por lo menos 2 variables para poder establecer correlación entre esas variables, mientras que la descriptiva necesita solamente una variable para que pueda ser medida por su misma característica de descripción. Una de las similitudes bien interesantes por decirlo así, en este alcance de investigación tiene que ver con el explicativo, se relaciona mucho con el alcance explicativo, ¿sí? Aunque de manera parcial, ya que el hecho de saber 2 conceptos o variables se relacionan y aportan cierta información explicativa. Por ejemplo, a veces se tiende a confundir porque yo estoy tratando de explicar cómo se relaciona esa disfuncionalidad familiar, ¿sí? Con esa ideación suicida que puedan tener los adolescentes. Entonces, el hecho de aportar o de relacionar esas variables tiene similitud con esas investigaciones de alcance explicativo por esa cierta información explicativa que proporciona la investigación de tipo correlacional. Entonces, en la diapositiva siguiente vamos a tratar también de explicar qué tiene que ver eso de los alcances explicativos, ¿sí? Entonces, ¿qué permiten los alcances explicativos? Los alcances explicativos nos permiten establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. ¿Cuáles son esas causas? ¿Qué está causando en tal fenómeno que se estudia? ¿Sí? Busca explicar por qué ocurre un fenómeno. También es una característica central de los alcances de investigación explicativos, por qué ocurre ese fenómeno, ¿verdad? Y las condiciones en las que se da ese mismo fenómeno. También otra característica central e importante es que busca explicar la relación entre diversas variables. Miren aquí también cómo vemos que este mismo alcance explicativo tiene cierta relación con el alcance correlacional, ¿verdad? También proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hace referencia por su mismo carácter explicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sucede una situación particular, cuando sucede un fenómeno que a veces nosotros no podemos encontrarle respuesta,
acudimos a estos estudios explicativos para encontrarle sentido, ¿verdad?, a esa realidad o a ese fenómeno que esté afectando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de esa situación que esté afectando? Por ejemplo, una de esas puede ser, por ejemplo, en el texto de Sampieri, que lo recomendamos mucho también para poder entender un poco de estos alcances. Ellos comenzaron haciendo un ejemplo muy bueno acerca del hundimiento del Titanic, ¿verdad? Que es un suceso bien marcado dentro de la historia. Entonces, para poder entender por qué se hundió el Titanic, tuvieron que llegar a proporcionar una investigación de alcance explicativo para poder entender las causas de dicho hundimiento, de que ese Titanic se haya hundido, ¿sí? Para poder entender por qué fue lo que pasó. Entonces, desde ahí se determina por qué se puede establecer una investigación o los alcances dentro de la investigación para poder encontrarle, por decirlo así, específicamente en el alcance explicativo, poderle encontrar respuestas, ¿sí? Y por eso decimos que proporciona un sentido de entendimiento, ¿sí? Entonces le encontramos sentido a esa realidad o le encontramos sentido a ese fenómeno. Existen unas diferencias bien marcadas en el explicativo, que el explicativo tiene un mayor grado de estructuración, que proporciona mayor sentido de entendimiento y que genera un sentido de entendimiento, y estos son altamente estructurados. Existen unas similitudes y que es la utilización de variables, como ya habíamos dicho, igual a los demás alcances, y una investigación, existe una similitud porque una investigación puede iniciarse como exploratoria, en el caso puntual del Titanic, que se inició como exploratoria, después descriptiva, correlacional y puede terminar en explicativa, es decir, comparten coherencia y se adaptan entre sí con los otros alcances de investigación. Bueno, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Marcela para que ella nos termine explicando lo que tiene que ver con el alcance descriptivo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, buenas tardes. El alcance descriptivo, de alguna manera, busca entender las características y propiedades de los fenómenos, del contexto, de los grupos de personas y comunidades. Como dice, solamente busca describir. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de análisis. Asimismo, es importante tener en cuenta que el investigador debe tener la capacidad de definir qué va a medir. Y aquí se manipula una sola variable, que es la variable independiente. Por ejemplo, Sampieri planteaba que si un psicólogo clínico quiere hacer una investigación o quiere describir la personalidad de un individuo, pues empezaríamos a hablar de esas características de ese individuo. Por ejemplo, si tiene depresión, si tiene ansiedad, si sufre de alguna alteración mental, pero no entraríamos a definir cuáles serían, digamos, la causa y efecto de eso, porque aquí no hablamos de ese tema. Otro aspecto importante es que debe definir detalladamente los fenómenos y esas variables que van a manipular. Describe los fenómenos y su contexto, pero hay algo importante que se relaciona con los demás alcances de investigación, y es que de alguna manera utilizan una variable y al mismo tiempo son la base para la investigación correlacional de la cual hablaba anteriormente mi compañera Leslie. ¿En qué se diferencia? En que este alcance solo se centra de alguna manera en medir conceptos o en describir el fenómeno, ¿sí? Digamos, es como el principio de la investigación. Digamos, vamos a describir qué es lo que está pasando en dicha situación y que los demás alcances puedan de alguna manera entrar a detallar cuáles son los efectos o causas que se pueden dar en el mismo objeto de estudio. Bueno, y asimismo vamos a darle a conocer la bibliografía que utilizamos para nuestra investigación, para nuestro trabajo. Referencia de Sampieri, de alguna manera, siempre es en la investigación cuantitativa, es uno de los autores más utilizados para este tipo de investigación.
Bueno, entonces, pues le damos muchas gracias por su atención y esta es nuestra exposición o socialización de los alcances de investigación cuantitativa, actividad número 5 de nuestro portafolio y de la asignatura de metodología de investigación cuantitativa para nuestra profesora Viviana. Muchas gracias, que tengan un excelente día.